Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Nuestra Salud. Hoy vamos a dialogar con la doctora Evangelina Miretti, especialista en reumatología en el Sanatorio Garcés, aquí en donde estamos. Nos ha recibido en su consultorio muy amablemente. Temas súper importantes, muy interesantes. Las enfermedades comunes, ¿no?, que atañen a mucha gente en nuestra región. Fibromialgia es una de ellas, pero también las otras, las que son más raras, lupus, artritis reumatoidea. Bueno, de todo eso hablamos con la doctora Miretti. Pero además, les cuento que desde este programa vamos a tener a las profesionales de neurotraining de aquí de nuestra ciudad, que nos van a brindar sugerencias y consejos sobre cómo ejercitar la memoria. Cómo ejercitar nuestro cerebro. A medida que pasan los años, todos nos empezamos a olvidar de algunas cosas. Bueno, las profesionales, la licenciada Claudia Cariñano y la licenciada María Laura Cabersasi, nos van a acompañar durante todos estos programas en el 2023 con tips y con sugerencias de cómo cuidar nuestra memoria, cómo ejercitar nuestra memoria, cómo cuidar nuestro cerebro, para llegar bien a cuando seamos más viejitos, ¿no? Cuando lleguemos a la vejez, para los adultos mayores, pero también para la gente joven. Así que bueno, prestar atención desde este programa en adelante con estas sugerencias. Vamos a compartir la nota con la doctora Miretti. ¿Nos acompañan? Doctora Evangelina Miretti, especialista en reumatología, nos encontramos en el Sanatorio Garcés de la ciudad de Las Varillas. ¿Cómo te va? Gracias por recibirnos en Nuestra Salud. Y bueno, contame un poquito de dónde venís y cada cuánto estás atendiendo aquí en el sanatorio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Mi nombre es Evangelina Miretti, yo me especializo en reumatología y estoy atendiendo actualmente como sede en San Francisco, pero estoy viniendo desde hace ya más de un año y medio a Las Varillas, al Sanatorio Garcés, aproximadamente cada 20 días actualmente. Al principio era menos seguido y ahora estoy viniendo cada 20 días y con planes de venir más seguido a futuro. Plena pandemia comenzaste a venir. Exactamente. ¿Cómo fue esa etapa? En realidad había un reumatólogo previo que hacía muchos años que venía desde Córdoba, que por motivo de la pandemia deja de venir acá y entonces quedó este lugar vacante y bueno, apenas me enteré vine porque siempre es una región que me interesaba mucho para llegar. Aparte que estando en San Francisco estoy relativamente más cerca que la gente que viene desde Córdoba. ¿Qué es lo que estás observando en el consultorio justamente en nuestra región, en la ciudad de Las Varillas, pero también en la gente que viene de localidades vecinas, ¿no? ¿Qué es lo que se observa más frecuentemente? Bien, mira, al igual que en San Francisco, porque estamos muy cerca, lo que se observa más frecuentemente en los consultorios de reumatología son todo lo que tiene que ver con las patologías mecánicas, sobre todo, ¿sí? Dolor mecánico, por ejemplo, artrosis, lumbalgia crónica, por ejemplo, por hernias de disco, por artrosis de columna, ¿sí? También enfermedades como la fibromialgia, por ejemplo, que en toda nuestra zona es mucho más frecuente que por ahí en otras provincias o en otras localidades de Córdoba. Y osteoporosis, que es el desgaste del hueso cuando le falta calcio al hueso, ¿sí? Esas son las enfermedades por ahí que más vemos en todo el país de reumatología, ¿no? Pero además de todo esto, existen enfermedades inflamatorias también, que son también campo o terreno del reumatólogo. Enfermedades inflamatorias del tipo autoinmune reumáticas, como por ejemplo artritis reumatoidea, enfermedad de Sjögren, lupus. Con respecto a las más frecuentes, y recién decías fibromialgia, ¿qué es la fibromialgia y por qué en esta zona se ve mucho? Bien, el motivo de por qué en esta zona se ve mucho es difícil. Algunos mencionan que puede venir por el clima o por la forma de ser, la personalidad de la gente, de nosotros, de esta zona. ¿Sí? En realidad no hay un motivo concreto, objetivo que uno pueda dilucidar.
¿Y qué es la fibromialgia? La fibromialgia es una enfermedad que se caracteriza por la presencia de dolor crónico sistémico. Duele todo, duele en cualquier parte del cuerpo y a veces el dolor va rotando, va pasando por diferentes áreas. Por ejemplo, puede ser que por un tiempo duela la columna junto con las rodillas y a lo mejor cuando se calma eso empiezan a doler los hombros, los brazos. O sea, básicamente la enfermedad se caracteriza por dolor. No suele haber inflamación asociada ni ninguna lesión grave, sino que es una enfermedad que lo que tiene es un trastorno en la sensibilidad del cuerpo que nos va provocando dolor en diferentes zonas. Ese dolor crónico lleva a la contractura muscular, a estar siempre tensionado, contracturado, y eso termina causando más dolor todavía. Y otra característica muy típica de la fibromialgia es que todos estos dolores que son habitualmente percibidos en lo que son las partes blandas del cuerpo, entonces la gente lo menciona como dolor de las carnes del cuerpo, todo ese dolor crónico se asocia a fatiga. La fatiga crónica es un signo clave en la fibromialgia. Son los dos síntomas más importantes. ¿Cómo se llega al diagnóstico teniendo en cuenta estos síntomas tan dispersos o diversos? El diagnóstico de la fibromialgia no es sencillo porque lamentablemente no se dispone hoy en día de un estudio así que nos dé positivo y que nos permita llegar al diagnóstico. El diagnóstico es más que nada por presunción diagnóstica, o sea, uno sospecha por las características de los dolores del paciente, que son crónicos, que nunca se asociaron a algo severo, una deformación articular grave o inflamación, ¿sí? Y tras la sospecha uno hace el examen físico. En el examen físico buscamos los reumatólogos lo que son los puntos gatillos de dolor en la fibromialgia, que muchas veces ya nos acercan al diagnóstico. Y por último se hace el descarte, que sería descartar todo otro tipo de enfermedad que pueda llegar a provocar un dolor parecido y simular fibromialgia, pero en realidad ser otra cosa. Entonces ahí sí, ahí se pide todo tipo de estudio que nos descarte otras enfermedades como artritis, artrosis, etc. Y una vez que descartamos todo eso, entonces sí nos quedamos con la base de que podría ser fibromialgia y empezamos el tratamiento. ¿La fibromialgia se adquiere, se tiene toda la vida, se puede curar? ¿Cómo es eso? La fibromialgia es crónica, es una enfermedad que no se cura. Eso no quiere decir que uno tenga que estar con el dolor desde que la comienza a tener hasta el fin de la vida, ¿no? Los síntomas pueden ir variando, habitualmente oscilan, pueden empeorar o mejorar de acuerdo a múltiples factores, como por ejemplo el grado de estrés que maneje el paciente, la carga laboral que presente, o si al contrario está relajado o está bien o está haciendo mucha actividad física. Entonces los dolores van a ir variando y puede pasar el paciente por épocas muy largas que no tiene dolor y otras épocas en las que no hay nada que le calme el dolor. Y en realidad no es una enfermedad que uno nazca con la fibromialgia, pero sí podríamos decir que se nace con cierta predisposición a padecerla. Yo creo que tiene que ver con el tipo de personalidad de cada uno y demás, y puede aparecer a cualquier edad de la vida, desde la niñez en adelante, por algún motivo casi siempre que lo desencadena. En el caso del tratamiento, ¿cuál es el tratamiento que tiene la fibromialgia y qué rol juegan, digamos, la alimentación, el ejercicio? Bien, el tratamiento de la fibromialgia es sobre todo lo que tiene que ver con el manejo del dolor, ¿sí? Es difícil porque en cualquier otra patología uno maneja el dolor con desinflamatorios, con corticoides, con inyecciones. En la fibromialgia siempre hay que apuntar a evitar todo tipo de droga que pueda llegar a ser perjudicial o tóxica si es usada a largo plazo. Si tenemos en cuenta que la fibromialgia dura toda la vida, no podemos utilizar medicamentos por ahí tan fuertes o que le puedan causar reacciones adversas. Entonces tenemos que buscar medicamentos que puedan modular el dolor del paciente sin caer en esa medicación por ahí dañina para la salud. Entonces existen drogas que son usadas como tratamiento crónico para la fibromialgia. Pero yo siempre le digo a los pacientes que este tipo de medicación que usamos para la fibromialgia y que se toma a diario y de forma crónica constituye más o menos el 20% del tratamiento. El 80% del tratamiento en la fibromialgia tiene que ver con la actividad física, con la recreación y con todo lo que es la gimnasia. O sea, un paciente que tenga fibromialgia que no haga actividad física difícilmente pueda alcanzar estar bien solo con medicación.
se complementa con otras áreas de la medicina o, por ejemplo, psicología, psiquiatría, ¿tiene algo que ver? Sí, nosotros decimos que lo que puede despertar un brote de fibromialgia, por ejemplo, es el estrés o la carga laboral o estar mal por ahí emocional o anímicamente. Entendemos que para estar bien de la fibromialgia tiene que haber un equilibrio entre el físico y lo emocional y mental. Entonces sería importante abordar todos los campos, la parte física a través de la actividad física y la parte mental o emocional con algún aporte psicológico o psiquiátrico, pero en los casos que haga falta, que no son todos, hay pacientes que no lo necesitan por ahí. Hacemos una pausa y seguimos conversando con la doctora Evangelina Miretti. El corazón de la salud que late en una región. Todo un camino al lado tuyo. Una especialidad para cada necesidad. El paciente sabe que no es un número. Nosotros lo conocemos al paciente. Vienen en búsqueda de ayuda y nosotros intentamos brindársela. Más de 45 profesionales reunidos bajo una misma misión. Sanatorio Policlínico. Latiendo por el bienestar de nuestros pacientes. LB Insumos Médicos. Todo en ortopedia, rodilleras, muñequeras, andadores, bastones. Representantes de Fitonature. Productos electromédicos como nebulizadores, tensiómetros, oxímetros, alquiler de muletas, bastones, inmovilizadores de rodilla y botas. Realizamos plantillas a medida de cada paciente con kinesiólogo cada 15 días. Las plantillas tienen una duración de 5 años, con mantenimiento cada 6 meses. El primero es sin costo. Ideal para deportistas, fácil de lavar, evita el olor y los hongos. Atención de lunes a viernes, 8:30 a 2:30 y de 16 a 19:30 horas. Estamos en Sargento Cabral 818 Las Varillas. También nos encontramos en Pozo del Molle y hacemos envíos a todo el país. En Instagram, LB Insumos Médicos. $30 años no son 360 meses, ni 10.950 días. Para nosotros, 30 años son más de 350 kilómetros conectados a través de 4 filiales. Son 4.580 socios y amigos. Son 87.300 anhelos concretados. 30 años es el kiosco de Dora y Rosy, el emprendimiento de David, los camiones de Adrián, el trabajo de este equipo. 30 años es el hogar de Jorge y su familia y también son las ilusiones de todos ellos. 30 años no son días, ni meses. 30 años es la garantía de que podemos ayudarte a alcanzar tus sueños. Mutual Unión, con el compromiso de siempre. Como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Pauli. La seguridad de los cordobeses es una tarea de todos los días. El Ministerio de Gobierno y Seguridad realizó más entregas de pulsadores para activación de alarmas comunitarias. 1.160 familias beneficiadas de los barrios Los Olmos Sur, Villa Allende Parque, Yapeyú y Hogar Clase Media Cabildo. Continuamos avanzando con más barrios de Ciudad de Córdoba y el interior provincial.
Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. Centro Integral de Salud. Un equipo de profesionales que cada día cuida tu salud física y mental. A lo largo de estos años hemos construido la manera de ayudar y de acompañar, de contener, porque lo más importante para nosotros son las personas. Formamos un gran equipo y día a día brindamos lo mejor de nosotros a cada paciente. Centro Integral de Salud. Un equipo de profesionales que cada día cuida tu salud física y mental. Roque Sáenz Peña 491. Turnos al 425-824. Centro Integral de Salud. Con una inversión total superior a los 5 millones de pesos, finalizamos la reconstrucción de la Guardia Central del Hospital Dr. Diego Montoya. El espacio cuenta ahora con un nuevo acceso a la guardia con área de atención, sala de espera y nuevo consultorio. El sector febril se renovó con un nuevo acceso con sala de espera y el ingreso de la ambulancia será cubierto. El Centro de Atención Médica se renueva para garantizar y mejorar la atención de los pacientes de Las Varillas y de toda la región. Las obras no se detienen. Municipalidad de Las Varillas. Gestión Mauro Daniele. Juntos es mejor. Hola Carla, hola Nuestra Salud. Somos Laura y Claudia de Neurotraining y vamos a estar acompañándonos en este espacio para realizar diferentes ejercicios de estimulación cognitiva. Así es, vamos a fortalecer nuevas conexiones neuronales con distintos ejercicios que podrán realizar desde su casa. Hoy les traemos un ejercicio de atención alternante, donde tienen dos actividades, donde tendrán que poner su foco atencional en estas consignas. Tendrán que resolverlo. ¿Lo vemos? It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine's here, you can take a break. Hey, 'cause I'm a hot air balloon, I can go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm clap along if you feel like a room without a roof now. Because I'm clap along if you feel like happiness is the truth now. Because I'm clap along if you know what happiness is to you. Because I'm clap along if you feel like that's what you wanna do. He got mad news talking this and that. Yeah, well give me all. También mencionabas osteoporosis. Es algo también muy común, sobre todo en las mujeres mayores, ¿no? Exactamente. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Como la fibromialgia, también hace pocos años que tomó auge y se conoce mucho más. En el caso de la osteoporosis, que es una enfermedad mucho más antigua, ¿cuáles son los tratamientos? ¿Ha avanzado la tecnología, la medicina? ¿Ha logrado, digamos, mejorar la calidad de vida de las mujeres, no? Sí, en realidad la osteoporosis ha avanzado muchísimo en lo que es el diagnóstico y sobre todo el tratamiento. La osteoporosis es una enfermedad que es complicada y que recién ahora desde hace unos años, se está poniendo más énfasis en prevenir y en detectarla a tiempo sobre todo. Porque lo que tiene la osteoporosis es que habitualmente no da síntomas. No da síntomas dolorosos, por ejemplo. Entonces, por ahí cuando una mujer, después de la menopausia, espera a tener dolores para ir al reumatólogo, para ir a su médico para que le pida estudios, a lo mejor llega tarde con esto. El tema de la osteoporosis, que es la descalcificación progresiva del hueso y que sucede habitualmente en mujeres posmenopáusicas, el tema es que al no dar dolor,
no se detecta hasta que da el primer síntoma que suele dar la osteoporosis, que es directamente la fractura. Entonces, una vez que ya tuvimos fractura de cadera o fractura de columna, ya es tarde para detectar la osteoporosis. Por supuesto que aún en esos momentos se puede hacer tratamiento y revertir esa osteoporosis, pero la fractura ya está dada. Entonces, lo importante es, a partir de la menopausia, empezar a preocuparse por ese tema y a evaluar y hacer los estudios que haga falta. ¿Todas las mujeres van a tener osteoporosis o no? No, eso depende en realidad depende del pico de masa ósea que hayan alcanzado en la juventud, en la adolescencia. Nosotros todos, desde la niñez, consumimos lácteos, calcio, y empieza a elevar nuestro contenido de calcio en el hueso, nuestra densidad ósea, hasta los 30, 30 y pico años, donde se alcanza ese pico de masa ósea. Cuanto más alto sea el pico de masa ósea, más lenta va a ser la llegada hacia una osteopenia o hacia una osteoporosis. Y ese pico de masa ósea depende de factores genéticos que tenga la persona y de los lácteos que consume y el deporte que haga. ¿Hay alguna actividad física recomendable tanto para la fibromialgia como para la osteoporosis? Porque son generalmente, bueno, la osteoporosis la padecen, o sea, es una enfermedad de las mujeres, ¿no? Exacto. ¿Qué actividad física se puede hacer para, bueno, de alguna manera compensar o prevenir este tipo de cosas? Para la fibromialgia, en realidad, yo siempre le digo a los pacientes que cualquier cosa que hagan de actividad física es mejor que no hacer nada. Ahí, como dije antes, la base del tratamiento es la gimnasia, o sea que el que no haga gimnasia no puede pretender estar bien de una fibromialgia. Es el tratamiento médico, ir al gimnasio es el tratamiento. Entonces, cualquier gimnasia que hagan es mejor que no hacer nada. Ahora, si vamos a cuáles son las mejores estrategias, por ello siempre recomiendo lo que tiene que ver con gimnasia en el agua, natación, o sea, gimnasias de bajo impacto, pilates, yoga, para evitar incrementar los dolores, porque el paciente con fibromialgia tiene una mala tolerancia habitualmente al comienzo de la actividad física. O sea, va al gimnasio y se siente peor que antes, entonces inmediatamente abandona la gimnasia. Y en realidad tiene que pasar esos primeros meses que dura el acostumbramiento, y una vez que ya adquiere tolerancia, la actividad física solamente va a mejorar la enfermedad. En cuanto a la osteoporosis, en realidad lo que está demostrado es que lo que más sirve para la osteoporosis es la gimnasia de impacto. O sea, el caminar o incluso trotar y demás, eso despertaría al hueso de cierta manera como para que no se estanque, no se duerma y se descalcifique, ¿sí? Entonces, dentro de los ejercicios que están recomendados para la osteoporosis son sobre todo las caminatas o incluso los pacientes que pueden trotar un poquito o hacer algo de impacto. Pero también la tonificación muscular, por ejemplo, en los gimnasios con aparatos de musculación, también es muy importante, porque las pacientes con osteoporosis, 60, 70 años, que sufren atrofia muscular, eso te predispone mucho más a las caídas y a las fracturas, porque al no tener una masa muscular que te sostenga bien, o ante un golpe no tener una masa muscular que te proteja del golpe, el hueso queda mucho más expuesto y tiene más fracturas. Pasamos a las enfermedades raras, ¿no? Mencionabas algunas, lupus. Bueno, contame un poco de qué se trata y si se ve también aquí en la zona. Bien, el lupus eritematoso sistémico es la enfermedad autoinmune modelo, digamos, ¿sí? No es de las enfermedades más frecuentes, ¿sí? En nuestra zona se ve más o menos igual que en el resto del país, no hay ni más ni menos. La verdad es que es una enfermedad rara que la vemos, los reumatólogos somos los únicos que la vemos, pero la vemos no con tanta frecuencia como las anteriores, ¿sí? Es una enfermedad sistémica, o sea que afecta todo el sistema, todo nuestro cuerpo, y autoinmune y crónica también, no tiene cura, ¿sí? Esto puede comenzar en la infancia, en la adolescencia o en la adultez, en cualquier momento de la vida. Y decimos que es autoinmune porque está causada por la inmunidad propia del paciente. O sea, el paciente todos tenemos inmunidad, que son nuestras defensas, las que nos protegen contra las bacterias y contra los gérmenes. Y esa defensa en algún momento, por alguna determinada causa que está en estudio, esas defensas se nos vuelven en contra y comienzan a atacar al propio organismo. ¿Y a qué parte del organismo? Bueno, cada enfermedad autoinmune es diferente,
pero en el lupus básicamente afecta a casi todas las partes del organismo, sobre todo lo que es piel, porque puede dar lesiones cutáneas, lo que es articulaciones, porque el lupus puede dar artritis o dolores articulares o musculares. También puede afectar el cabello, por ejemplo, y presentar alopecia o caída del cabello importante. Puede afectar las mucosas y se quedan las mucosas cuando está asociado a Sjögren, o puede dar úlceras o aftas en la boca, ¿sí? Y de ahí en más afectar después también todo lo que es órganos. Puede afectar pulmones, sistema nervioso central, o sea, lo que es cerebro, o los nervios periféricos. ¿Cómo se llega al diagnóstico del lupus y qué se hace? Bien, el diagnóstico de lupus es con los síntomas del paciente, como en casi toda enfermedad autoinmune reumática, ¿no? Necesitamos de los síntomas del paciente y del laboratorio, o sea, lo que es el componente clínico, que sería toda la sintomatología, y el laboratorio. O sea, prácticamente ninguna enfermedad reumática autoinmune uno puede llegar solamente con un laboratorio positivo, por ejemplo. En el lupus contamos con autoanticuerpos, esos autoanticuerpos que nuestra propia defensa crea para atacarnos, se pueden detectar en sangre. Entonces eso es lo que solicitamos en los laboratorios. Pero tener anticuerpos positivos para lupus, por ejemplo, en sangre, en un análisis, no alcanza como para ya hacer diagnóstico de la enfermedad. ¿Por qué? Porque está descrita la presencia de autoanticuerpos positivos en pacientes sanos también. Entonces, el laboratorio es muy importante, pero se tiene que siempre asociar a toda esta clínica que yo estaba mencionando de lupus, en cutánea, articular o de órganos. Si no tenemos la parte de los síntomas, con el laboratorio solo no podemos hacer el diagnóstico. Y tratamiento para, bueno, es crónica, el paciente la tiene toda la vida, pero bueno, ¿cuál es el tratamiento o qué se hace? Bueno, el tratamiento del lupus básicamente es farmacológico. Siempre se recomiendan medidas generales como hacer actividad física, comer sano, sobre todo protección de la piel. Es muy importante en los pacientes con lupus el protegerse del sol, porque se sabe que el sol es causante de reactivaciones de la enfermedad, porque el lupus habitualmente, en la mayoría de los casos, va evolucionando con brotes, digamos, va haciendo brotes a lo largo de la vida, donde se van perjudicando muchas veces órganos internos y perjudicándose a veces de forma irreversible. Entonces hay que tratar de prevenir esos brotes. Y el sol, por ejemplo, en el lupus, al incidir sobre la piel, puede causar brotes, ¿sí? Entonces, en los pacientes con lupus se indica, por ejemplo, un protector solar de un factor alto para siempre estar prevenidos del sol, o sombreros, o estar siempre tapados. Entonces, siempre vamos a ver los pacientes con lupus que están escondiéndose del sol o buscando maneras de protegerse. Y en cuanto a los remedios, en cuanto a la farmacología, que es muy importante, todo va a depender de qué lupus tenga. El lupus es una enfermedad muy heterogénea, puede simular múltiples enfermedades y puede dar síntomas muy variados, desde unos granitos en la piel o unos dolores articulares hasta un compromiso renal muy grave y compromiso cardiovascular y demás. Entonces, cada paciente que tiene lupus es distinto de otro, ninguno es igual, y el tratamiento obviamente se va adaptando a cada necesidad, desde lupus muy suaves, que prácticamente están con controles y a lo mejor sin mucha medicación, hasta los lupus más severos, donde se utiliza la inmunosupresión y drogas más fuertes para intentar, siempre lo que se intenta con el tratamiento es frenar o detener el avance de la enfermedad. Como no la podemos curar, siempre lo que apuntamos es llegar a que la enfermedad esté en remisión, esté inactiva, para no tener consecuencias a futuro. Hacemos una nueva pausa y seguimos conversando con la doctora Evangelina Miretti, especialista en reumatología. Centro Integral de Salud. Un equipo de profesionales que cada día cuida tu salud física y mental. A lo largo de estos años hemos construido la manera de ayudar y de acompañar, de contener, porque lo más importante para nosotros son las personas.
Formamos un gran equipo y día a día brindamos lo mejor de nosotros a cada paciente. Centro Integral de Salud. Un equipo de profesionales que cada día cuida tu salud física y mental. Roque Saín Peña 491. Turnos al 425-824. Centro Integral de Salud. Tarjeta FESSCOR 2023. Viene renovada. Más de 300 comercios adheridos. Planes de hasta 6 cuotas sin interés. Además, podés abonar tus facturas de la cooperativa en 3 cuotas sin interés. Hacé tus consultas por WhatsApp desde la página de la COP. Solicitala sin costo de emisión. Tarjeta FESSCOR. Sumamos comercios, agregamos beneficios. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Pauli. La seguridad de los cordobeses es una tarea de todos los días. El Ministerio de Gobierno y Seguridad realizó más entregas de pulsadores para activación de alarmas comunitarias. 1.160 familias beneficiadas de los barrios Los Olmos Sur, Villa Allende Parque, Yapeyú y Hogar Clase Media Cabildo. Continuamos avanzando con más barrios de Ciudad de Córdoba y el interior provincial. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos. La reconstrucción de la Guardia Central del Hospital Dr. Diego Montoya. El espacio cuenta ahora con un nuevo acceso a la guardia con área de atención, sala de espera y nuevo consultorio. El sector febril se renovó con un nuevo acceso con sala de espera y el ingreso de la ambulancia será cubierto. El centro de atención médica se renueva para garantizar y mejorar la atención de los pacientes de Las Varillas y de toda la región. Las obras no se detienen. Municipalidad de Las Varillas. Gestión Mauro Daniele. Juntos es mejor. Hola, somos Sanatorio Garcés. Y queremos contarte que, como siempre, y desde hace casi 80 años, seguimos trabajando con mucho esfuerzo para poder brindarte la mejor atención. Trabajamos junto a un equipo de salud integrado por médicos, enfermeros, nutricionistas, kinesiólogos, psicólogos, que todos los días se esfuerzan para mejorar tu calidad de vida y la de tu familia. Contamos con el equipamiento adecuado para enfrentar y superar todos los desafíos que la salud nos impone. Consultorios externos para todas las especialidades, unidad de cuidados intensivos y guardia central atendiendo las 24 horas, porque tu tranquilidad es nuestra prioridad. Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo y la confianza que depositaste en nosotros. Es nuestro compromiso seguir mejorando y creciendo a través del tiempo. Queremos estar ahí, con vos y con los que vendrán, para que sepan que cuando hablamos de Sanatorio Garcés, estamos hablando de salud. Artritis reumatoidea, también la mencionabas, otra enfermedad autoinmune. ¿Estas enfermedades autoinmunes son hereditarias o no? Lo que se hereda, todas las enfermedades autoinmunes, lo que se hereda es la predisposición a padecerla. Ya se conocen muchos genes para cada enfermedad que te predisponen a tenerla, pero no es que si yo tengo el gen
voy a tener lupus. O si yo tengo el gen, voy a tener artritis reumatoidea. Si yo tengo los genes, estoy más predispuesta. Incluso se sabe que si hay familiares que con enfermedades reumáticas, autoinmunes, yo estoy más predispuesta a padecerla. Eso es así. Cuando tengo familiares y herencia, tengo predisposición. Pero después hay muchos factores del ambiente que terminan causando que la enfermedad se despierte de un momento para el otro. ¿Sí? Entonces la herencia es importante, pero sin esos factores ambientales no empezaría nunca la enfermedad. Y en cuanto a la artritis reumatoidea, sí, esta es otra enfermedad autoinmune, tiene la misma forma de comenzar que el lupus, digamos, quiero decir, a través de la autoinmunidad, por la creación de autoanticuerpos, pero en esta oportunidad los anticuerpos van dirigidos sobre todo a lo que es las articulaciones, ¿sí? En el lupus era un poco hacia todos los órganos del cuerpo, en artritis van un poquito más hacia articulaciones. Pero la artritis reumatoidea no deja de ser una enfermedad autoinmune sistémica también, como todas. Todas las enfermedades autoinmunes son sistémicas, o sea que por más que afecte más en articulaciones, y por ello la hayan denominado artritis reumatoidea, también puede afectar sobre todo lo que es pulmones, vasos o nervios periféricos, riñones, etcétera, sistema nervioso. Entonces, artritis reumatoidea es una enfermedad autoinmune similar al lupus, pero que tiende a afectar más articulaciones, pero puede dar problemas pulmonares o de otra índole. Y lo que da la artritis reumatoidea, lo típico, es la inflamación articular, sobre todo en pequeñas articulaciones, como en manos, en pies, tiende a ser simétrica, o sea, afectar las mismas articulaciones en las dos mitades del cuerpo, y si uno no la trata, es una enfermedad que va progresando y va causando deformaciones articulares y discapacidad. ¿Cómo fueron los 2 años de pandemia? Ya está superado, pero bueno, el COVID llegó para quedarse. ¿Qué pasó en esa etapa? ¿Cómo lo evaluarías? ¿Y qué pasa actualmente con esas consecuencias? Bien, los pacientes con enfermedades autoinmunes estaban más predispuestos a tener complicaciones por el COVID. Entonces realmente fue un problema durante esa etapa no poder asistir al consultorio para brindar asistencia a esos pacientes, porque aparte se creó mucho la incertidumbre en ese tiempo de los pacientes que estaban con lupus, con artritis, con esclerodermia, etcétera, que estaban medicados con inmunosupresores, que son las drogas que se utilizan para controlar la enfermedad. La duda era qué hacer con la medicación, porque si yo estoy inmunodeprimida por medicación o demás, tengo más riesgo de adquirir infecciones. Y en realidad lo que se vio en múltiples estudios es que los pacientes con enfermedad autoinmune que abandonaban la medicación inmunomoduladora para no adquirir el COVID o para no tener problemas con el COVID, descompensaban su enfermedad de base, su lupus, su artritis por abandono de la medicación. Y el descompensar la enfermedad de base los desestabilizaba de cierta forma y los hacía más propensos todavía a adquirir la enfermedad, la infección o a tener más complicaciones. Entonces lo que recomendábamos siempre en esa etapa era no dejar el tratamiento, salvo que tuvieran COVID con complicaciones, y ahí bueno, se procede al tratamiento del COVID y se deja un poquito de lado, si se puede, el tratamiento de la enfermedad de base, como toda enfermedad. Pero si no, siempre tratar de persistir en el tratamiento. Actualmente ya estamos de vuelta incorporados en la actividad habitual, a full, pero bueno, siempre teniendo las precauciones porque todavía está por ahí dando vuelta el virus. Doctora, muchísimas gracias por habernos recibido. Vamos a volver en otra oportunidad. Un gusto. Muy amable. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos en este nuevo programa de Nuestra Salud. Escuchamos a la doctora Evangelina Miretti, especialista en reumatología. Nos encontramos en el próximo programa. No se lo pierdan. Hasta la semana que viene.